Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos al conversatorio virtual que está desarrollando la Superintendencia de Control de Poder del Mercado. Y este será el primero en el que tratemos las propuestas o los comentarios respecto a modificaciones necesarias de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Como ha sido nuestra dinámica en todos los eventos virtuales realizados, haremos una exposición. Hoy día tenemos 4 invitados que ya en un momento les anunciaré formalmente quiénes son. Y luego de eso pasaremos a rondas de preguntas en torno a los temas que sean expuestos. Para dar una inauguración al evento, contaremos con unas palabras del doctor Danilo Silva, Superintendente de Control del Poder del Mercado. Por favor, señor Superintendente. Gracias, Ricardo. Buenas tardes. Bienvenidos al primer conversatorio virtual al que le hemos denominado Modificaciones a la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Como he expresado en anteriores ocasiones, para la actual gestión de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, es de suma importancia escuchar a todos los actores involucrados para conocer su visión en torno a la necesidad de proponer reformas a la ley que nos rige. Consideramos que luego de la aplicación que se ha hecho de la normativa, hay evidencia de que es necesario realizar algunas reformas que garanticen el adecuado ejercicio de las atribuciones conferidas a la autoridad, así como también que doten de mayor seguridad jurídica a los diferentes operadores económicos. Es indudable que se han advertido que debemos advertir que las reformas que ya hemos identificado y que serán resultado también de estos diferentes foros, permitirán proponer reformas oportunas para que podamos promover, proteger y garantizar la política de competencia en el Ecuador. Quiero agradecer a nuestros panelistas invitados, a María Rosa Favara, a Juan Pablo Aguilar, Fausto Alvarado y Hugo Gómez, que por supuesto por su trayectoria darán muchos aportes importantes en este propósito que tenemos. Así también quiero agradecer a quienes están presentes, como también a quienes ya han manifestado su interés en aportar en los futuros conversatorios. A continuación, quiero dar la palabra a Ricardo Freire, nuestro intendente general técnico, para que abra las exposiciones. Muy gentiles y buenas tardes. Muchas gracias, señor Superintendente. Antes de dar inicio, quisiera recordarles que si es que ya está llena la sala de participantes, también pueden ver estas exposiciones en nuestro canal de YouTube. Le buscan ahí a la Superintendencia de Control de Poder del Mercado y podrán ir a la transmisión en vivo. La tarde de hoy contaremos, como ya lo anunció el señor Superintendente, con exposiciones del doctor Juan Pablo Aguilar, de la doctora María Rosa Favara, del doctor Fausto Alvarado y del doctor Hugo Gómez. Nuestro primer expositor será el doctor Juan Pablo Aguilar. Juan Pablo Aguilar es profesor del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito, consultor privado en Derecho Público, autor de varios trabajos sobre contratos administrativos y derecho administrativo, y ha presentado varios proyectos de leyes, reglamentos actualmente vigentes. Doctor Aguilar, por favor. Gracias, Ricardo. Quiero agradecer al señor superintendente, a la superintendencia por esta oportunidad de conversar con ustedes sobre este tema. Es un gusto estar aquí con María Rosa, con Fausto y con Hugo. Lo que yo podría aportar tiene poco que ver con la materia de fondo a la que se refiere la Ley de Control de Poder de Mercado, porque no es un tema que yo conozca, sino tangencialmente. Y más bien me voy a remitir a los temas de derecho administrativo que están involucrados aquí. Y desde mi punto de vista han sido muy tristemente manejados o muy tristemente abordados por la Ley de Control de Poder de Mercado. Pese a que las reformas que se le hicieron modificaron o introdujeron algunas mejoras en los problemas que había, sigue habiendo una serie de deficiencias y sobre todo la presencia del Código Orgánico Administrativo hace necesario repensar la relación entre la Ley de Control de Poder de Mercado, que no fue derogada por el Código en las materias de Derecho Administrativo, y el Código Orgánico Administrativo. Creo que lo primero que siempre toca enfocar en esta clase de temas es si lo que se busca es cambiar la ley
o introducirle reformas. Y esa es una primera evaluación que se hace necesaria incluso para ver el alcance de lo que se puede hacer. Porque obviamente una reforma tendrá que apuntar a los temas fundamentales y habrá otros temas que pueden estar mal concebidos, que pueden tener dificultades, pero que no generan resultados prácticos dañosos o excesivamente dañosos y podrían pasar por lo pronto. Pero yo voy a en el análisis que he hecho, en la mirada que le he dado a la ley, estoy pensando en una crítica global que más bien apuntaría o es una crítica pensada desde la necesidad de hacer algo nuevo. Algo nuevo, ¿por qué? Porque cuando uno ve la ley de control de poder de mercado, lo que encuentra son esa serie de deficiencias que han acompañado a la legislación ecuatoriana, por lo menos durante los últimos 10 años. Y que yo resumiría primero en un pobre conocimiento de los conceptos jurídicos básicos, lo que hace que la norma patalee por todo lado. Y segundo, esa idea de no darse cuenta de que están haciendo leyes y no manuales jurídicos. Una ley es una ley. Una ley tiene que disponer, ordenar, organizar, tiene que contener normas. No es un manual para enseñar derecho. Los manuales tienen otra ubicación. ¿Por qué yo le veo esto así en estas leyes? Esta ley, por ejemplo, no cae en ese pecado que tienen muchas leyes que a mí personalmente no me gusta. No creo que sea algo absolutamente grave, pero eso de hacer una larga enumeración de principios, cuando los principios son algo que la doctrina extrae de las normas. Las normas no tienen que empezar diciendo aquí se aplica el principio A, B, C, D, etc. Es de las normas de donde extraemos los principios. Y eso un poco lo ha manejado bien esta ley. Hay una serie de principios que entiendo son propios del derecho de mercado que pueden ser mencionados, pueden extraerse de las normas, pero no hay esta lista exhaustiva que resulta tan pesada muchas veces. Pero hay cosas como, por ejemplo, el artículo 1, donde se establece el objeto de la ley. El objeto de la ley sale de la ley. El objeto de la ley tiene que estar en los considerandos, en la exposición de motivos, tiene que ser la consecuencia de la ley. La ley no norma a partir de decir cuál es su objeto. Es un poco contarnos por qué la ley existe y la ley no tiene por qué regular el por qué existe. Hay un largo artículo de lineamientos que me parece que básicamente tendría que ir también a los considerandos o a la exposición de motivos, porque no solo que se refiere a temas teóricos que no regulan nada en concreto, sino que repite normas constitucionales. A la larga, sin duda hay cosas que probablemente deban mantenerse, pero cuando uno revisa el artículo 4 de la ley, a la larga lo que le acaba diciendo a uno es, en esta materia tomará en cuenta la Constitución. Noticia. La Constitución hay que tomarla en cuenta, no hay que repetir los textos constitucionales. Eso ya está ahí. Cuando digo que la ley desconoce los conceptos básicos, yo me refiero al derecho administrativo. Hay una serie de conceptos propios del derecho que regula el poder de mercado, del derecho propio de esta ley, mercado relevante, poder de mercado, práctica desleal, que yo no sé si estarán bien manejados, si estarán bien concebidos, no es algo que yo maneje. Cuando tengo esos temas le llamo a Osvaldo Santos o al Mario Navarrete y punto, pero no es algo que yo entienda personalmente. Pero en los temas de derecho administrativo, sí hay algunos asuntos que muestran una pobre comprensión del derecho administrativo. Y yo empezaría por el artículo 28. En el artículo 28 se habla de una aplicación de restricciones y básicamente lo que regula es la posibilidad de establecer restricciones a la competencia en determinados temas. Y cuando se refiere a esos temas, se refiere a temas como los servicios públicos o los sectores estratégicos, que por definición, desde el punto de vista del derecho administrativo, son monopólicos. Los sectores estratégicos y los servicios públicos han sido reservados al Estado.
son actividades en las que los privados entran si el Estado lo decide. No tiene sentido establecer o autorizar restricciones a un espacio en el que el Estado es el dueño porque la Constitución lo dice. No son actividades económicas asumidas por el Estado, son actividades económicas reservadas al Estado. Nos puede gustar, podemos pensar que esta actividad no debería reservarse, lo que sea, pero la Constitución está concibiendo el tema así. Y si lo concibe así, quiere decir que le saca del mercado a esas actividades, que les convierte en actividades en las que el Estado puede actuar monopólicamente sin necesidad de que la ley de control de poder de mercado establezca esta clase de regulaciones. Hay espacios en que se nota algo que es bastante común en la legislación ecuatoriana, una falta de entendimiento del alcance del derecho administrativo. Un buen ejemplo es el artículo 33. En el artículo 33 se dice, por ejemplo, los organismos, instituciones públicas, órganos de control, empresas públicas, de economía mixta, entidades públicas, gobiernos autónomos, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Qué diferencia una institución pública de una entidad pública? Alguien que no entendía de lo que estaba hablando, no quería dejar nada fuera, hizo una lista larguísima de sinónimos. Y el problema cuando esto está en la ley, es que en la ley cada cosa debe tener su sentido. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Aquí en el mundo de los ecuatorianos nos vamos a entender y vamos a decir, metieron lo que querían. Y un juez ecuatoriano no va a ser mucho problema. Pero si esto cae en manos de un juez internacional o de un árbitro internacional, lo primero que nos va a preguntar es, a ver, doctor, ¿cuál es la diferencia en el derecho ecuatoriano entre una entidad pública y una institución pública? Y a uno se le va a caer la cara de vergüenza para decirle que es lo mismo y explicarle el desastre que tiene ese artículo. Creo que el tema fundamental en el que personalmente puedo aportar cuando se trata de esto es en el tema de procedimientos. Se pulió bastante con la reforma el sentido original o los textos originales de la ley en materia de procedimiento administrativo, que probablemente son el ejemplo del desastre. Cada vez que yo quería dar un ejemplo de cómo no deberían ser las leyes de procedimiento administrativo, me refería a esta ley. Ahora ya no es tanto, y creo que los problemas vienen por otro lado. Primero, el de la presencia del Código Orgánico Administrativo. Creo que la superintendencia fue la primera que dejó en claro que tenía una ley especial que prevalecía sobre la norma general del Código Administrativo, y yo he sostenido siempre que así es y que es correcto. Pero esto, siendo jurídicamente correcto, no deja de generar dificultades para los administrados, que se ven ante dos normas distintas, ante dos formas diferentes de proceder, etc. Y yo creo que, como ya tenemos el Código Administrativo, lo mejor es que, si se plantea una modificación a la ley, esa modificación incluya eliminar los procedimientos propios y regularse por el Código Administrativo, para que, desde el punto de vista del administrado, haya una mayor uniformidad en relación con la legislación aplicable. Obviamente, no es un simple, ya no se aplica la ley, sino se aplica el código, sino que hay que revisar una serie de materias en las que la norma especial sí se necesita. Alguna vez conversaba con el superintendente y me decía que en ciertos temas, por ejemplo, hay plazos que son muy cortos para la superintendencia, que pueden ser explicables en el procedimiento general, pero que, dadas las complejidades del trabajo de la superintendencia, pueden resultar muy cortos. Ahí hay un tema. Temas como cómo va a ser el procedimiento. Habría que hacer una buena evaluación de cómo ha funcionado esto de las comisiones de resolución, de las comisiones de primera instancia, cómo ha funcionado el régimen de recursos, cómo ha funcionado la forma de proceder en ese sentido. Porque una de las cosas que hay que plantearse es si conviene mantener el régimen de recursos del Código Administrativo, que a mí desde la ignorancia sobre el trabajo de la superintendencia me parecería correcto, o habría que preservar el recurso de reposición, habría que mantener ese recurso y el recurso de apelación,
A mí siempre me ha parecido que ese doble recurso es innecesario muchas veces y que bastaría con el recurso de apelación, pero eso habrá que analizarlo tomando en cuenta las realidades y las particularidades de la superintendencia. Hay normas en este sentido que se vuelven innecesarias porque explican cosas que ya están explicadas. Probablemente cuando se dictaron eran necesarias porque no había el Código Administrativo o no existía el Código General de Procesos. Pero ahora con esas normas, esto resulta, por un lado, innecesario y por otro, hay normas que contienen distorsiones que es necesario eliminar. Por ejemplo, hay una norma que habla de un término de 72 horas. ¿Cómo diablos funciona un término de 72 horas? ¿Qué me están diciendo? ¿Horas hábiles? ¿8 horas por día? Y si me citan a las 4, ¿desde qué hora corre el término? Un abogado con ganas de molestar puede hacer maravillas ahí. Y lo que se necesita cuando se habla de procedimientos es dejar la norma absolutamente clara para que la discusión sea sobre el fondo y no sobre el procedimiento. ¿Cuántos temas de fondo en nuestro derecho dejan de ser discutidos porque estamos discutiendo si esto es término o plazo, si podía o no podía, o cosas procedimentales similares? La ley habla, por ejemplo, tiene un artículo en que dice muy bien acción contencioso administrativa y después empieza a hablar de los recursos contenciosos administrativos. Hay una serie de imprecisiones que es necesario ir puliendo. Yo creo que ahí básicamente es donde habría que, si yo pensara desde el punto de vista del derecho administrativo, que entrar, ¿no es cierto? Hay que pulir esos temas relacionados con las actividades reservadas al Estado y cómo esto se relaciona con el derecho del poder de mercado y el derecho a la competencia, y replantearse el tema de los procedimientos. ¿Qué es? Creo que la pregunta básica es, ¿qué del procedimiento del Código Administrativo resulta innecesario o resulta contraproducente para la superintendencia? ¿Qué cosas necesita como procedimiento propio la superintendencia y que no funcionan con el Código Orgánico Administrativo? Y hacer un muy simple capítulo de, no sé, 5 o 10 artículos, cuando más, en el que se regulen esta clase de cosas. Es eso lo que les quería decir y muchas gracias. Muchas gracias, doctora Aguilar. A continuación, tendremos como panelista a la doctora María Rosa Favara. La doctora Favara es socia de Favara y Compañía Abogados, abogada experta en temas relacionados con fusiones y adquisiciones, asuntos regulatorios, corporativos, contratación pública, alianzas público-privadas y en las áreas de competencia económica y propiedad intelectual. Por favor, doctora Favara. Gracias, Ricardo. Voy a compartir con los presentes y con los panelistas una presentación que tengo preparada para ustedes. Si me dan un minuto, por favor. Permítanme comenzar, por favor, agradeciendo a la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, a toda la institución, por darme la oportunidad de compartir este panel con buenos colegas y amigos. Así que agradezco nuevamente, inclusive a todos los participantes por acompañarnos en un viernes por la tarde. Creo que aunque estamos todavía en medio confinamiento, pero de todas maneras es digno de agradecer. La iniciativa de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado es, y creo que todos podemos coincidir en la utilidad que tiene. Porque después, obviamente, ya de una experiencia que podemos anticipar que ya hay en el conocimiento de esta materia por 9 años de vigencia de la ley, vale la pena hacer un análisis de si efectivamente es conveniente entrar en un proceso de reforma o inclusive en un proceso de análisis de la normativa para determinar si la reforma no es una opción, sino, como decía Juan Pablo, a lo mejor expedir una nueva ley de regulación y control de poder de mercado. Además, hay una experiencia ya acumulada. Entonces, en definitiva, creo que tal vez todos podamos coincidir en que es un momento adecuado para esta discusión. Por eso, nuevamente, agradezco por darme la oportunidad de
de compartir algunos conocimientos y algunas experiencias y conclusiones a las que hemos llegado en Favara y compañía con el resto de colegas que practicamos en esta área. Una de las cosas que cabe preguntarse es si efectivamente la reforma legal es la única opción para fortalecer los temas que se pueden haber identificado como oportunidades de mejora. Yo personalmente creo que entrar en una derogatoria de la normativa y expedición de una nueva sería un movimiento demasiado arriesgado en estas circunstancias, porque mal o bien conocemos ya la normativa y se ha aplicado. Somos más bien de la idea de que hay que analizar los aspectos que se vayan acumulando en estos conversatorios para determinar si es necesaria una reforma, en qué aspectos, si tal vez por vía del reglamento se puede complementar y aclarar aquellos términos que crean confusión en la ley, y si no, a través de regulaciones expedidas o resoluciones expedidas por la Junta de Regulación. Por último, resoluciones de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado y en última instancia por estas guías o recomendaciones que hemos visto que la Superintendencia últimamente está tendiendo a dictar, cosa que agradecemos y alabamos porque es necesario la clarificación de algunos temas. Pero les dejo esa inquietud porque algunos temas que vamos a mencionar a continuación, pues básicamente deben ser analizados en ese contexto, creemos nosotros. El primero de los grandes temas es el abuso de poder de mercado. Todos podemos, creo, coincidir, y espero que así sea, que la definición del artículo 10 es una definición que tiene y amerita ser concretada, ojalá reformada. Esta idea de que efectivamente se sancione con tanta, yo diría, generalidad una práctica, no hace sino generar una inseguridad jurídica que definitivamente tiene que ser solucionada, y creo yo aquí sí por vía de una reforma legal. Específicamente, la conducta del artículo 10, que es la de abuso de poder de mercado en situación de dependencia económica, como se denomina el encabezamiento del artículo 10, es una conducta que definitivamente amerita una revisión por parte de una reforma legal. Como ustedes saben, es una conducta que prohíbe la explotación por uno o varios operadores económicos. Pero es una conducta que no está tipificada como infracción en el artículo 78 de la ley y por tanto tampoco está sancionada en el artículo 79. Se pretendió corregir ese error a través de un reglamento de una forma totalmente inconstitucional e ilegal, violando el principio inclusive de la legalidad que está previsto en el artículo 76.3 de la Constitución, pero eso creo que ya felizmente quedó superado y está claro que no se puede sancionar simplemente a través de un reglamento. Entonces, es claro, ahí se requiere de una reforma legal y que tendrá que ser arbitrada en su momento determinado, pero también vale la pena que ya en esa reforma legal se defina qué se considera como esta prohibición de explotación por uno más de los operadores económicos. En algún momento se habló de un poder de mercado relativo que efectivamente la autoridad pretendió aplicar en un momento determinado, cuando todos sabemos que la ley no habla de un poder de mercado relativo, solo y doctrinariamente lo que se conoce como poder de mercado absoluto. En todo caso, creo que más allá de entrar en detalles sobre el análisis del artículo 10, lo importante aquí es identificar que hay una primera reforma que es imprescindible y es esta del artículo 10, no solo para
tipificarla como una infracción, sino también y sobre todo para aclarar en qué contexto se daría este abuso de poder de mercado en situación de dependencia económica, porque hoy por hoy es y ha generado una serie de problemas y basados inclusive en la inconstitucionalidad. Pasando a otro gran tema, creo yo que el tema de concentraciones económicas es uno que amerita definitivamente una revisión. No solo en el artículo 16 que habla de los umbrales, que como ustedes bien saben, en el encabezamiento del artículo 16 se hace mención a las operaciones horizontales o verticales. Sin embargo, cuando habla de los umbrales, es claro que el literal A se refiere a las operaciones de concentración horizontales y verticales, pero el B se refiere a las horizontales. Y en este orden de cosas, creemos que el hablar el literal A del conjunto de partícipes y del volumen de negocios total de los conjuntos de partícipes y el artículo 17 del operador económico afectado sí genera definitivamente una confusión. Hay que aclarar qué se entiende por conjunto de partícipes, hay que aclarar cuál es el operador económico afectado. Eso creo que tal vez se puede hacer no solo necesariamente por vía de una reforma legal, sino tal vez de la expedición del reglamento y la clarificación. Entendemos que hay una iniciativa al respecto que está en análisis. Bien valdría la pena definir este tema. Porque la resolución de la Junta de Regulación, la resolución 9 que estableció los umbrales el 25 de septiembre del 2015, creo que tampoco nos ayuda en ese sentido. Habla del volumen total en el Ecuador del conjunto de partícipes en la concentración. Es algo que definitivamente ha generado algunos problemas. Y aunque actualmente está claro que el volumen de negocios del vendedor no entra dentro de este análisis, es esperable que precisamente para dotar de seguridad jurídica en unos casos tan importantes como estos, se aclare específicamente que el volumen de total de negocios del operador económico vendedor no está incluido en estos conceptos, que además utilizan terminología diferente y no valdría la pena generar un problema que pueda ser el día de mañana objeto de una aplicación diferente. También les dejo la inquietud de que si también es necesario incluir en el umbral del económico del volumen total de negocios a un concepto adicional de un volumen de negocios individual, porque este momento ya después de 9 años de aplicación de la ley, creo que es el momento para un poco acotar las notificaciones obligatorias que se tienen que realizar a la superintendencia. ¿Por qué? Porque si no, caeríamos nuevamente y continuaríamos teniendo que notificar operaciones de concentración simplemente por cumplirse el umbral económico, aun cuando el mercado relevante donde se realice la operación de concentración sea mínimo para el operador económico concentrante. Entonces, sí creo que es el momento para generar un segundo requisito en el literal A y que hable del volumen de negocios individual. Y por último, creemos que es definitivamente el momento para aclarar el hecho de la interpretación del artículo 17. El artículo 17 obviamente es necesario en este contexto, pero tiene una redacción que sí induce a error y por todo esto, muy probablemente a través del reglamento o de una guía pueda ser superada la falta de claridad en la redacción del artículo 17 que ha generado algunas complicaciones ya en su aplicación. Esto para compartir en términos generales sobre el artículo 16 y el 17.
Pero hay otros temas que son muy importantes en concentraciones económicas. Uno es el plazo totalmente insuficiente de 8 días, es extremadamente corto, además son calendario, y es el momento, creo yo, para clarificar esto y extender el plazo, obviamente, además de aclarar de cuándo se entenderán que efectivamente se ha llegado a un acuerdo, porque la mención del inciso final del artículo 16 de conclusión del acuerdo genera obviamente una situación de inseguridad jurídica que debe ser aclarada en una reforma legal. Y el hecho de incorporar aclaraciones y correcciones en el reglamento no es algo que es constitucional, eso agrava inclusive la situación de inseguridad jurídica, así que aquí sí hay una oportunidad para una reforma legal clarísima. Esto de las operaciones exentas también, que están previstas en el artículo 19, claramente es necesaria una reforma legal. Habla como una de las operaciones exentas a los operadores económicos liquidados. Si hay, todos los que hemos practicado en materia societaria, sabemos que cuando ya un operador económico está liquidado, está cancelada su operación, ya no está activa la compañía, ¿cómo puede ser objeto de una operación de concentración? Supongo que quisieron referirse a en liquidación, en un proceso de liquidación, eso es diferente, pero en la forma en que está redactada la normativa no ayuda, y en estas circunstancias en las que se podría eventualmente requerir de una exención precisamente, no es posible porque la normativa no lo ayuda. La mayor agilidad en el proceso es imprescindible, tiene que no solo aclararse esta combinación de términos 60 días calendario con el término 60 días, eso es algo definitivamente que tiene que corregirse para que no haya una inseguridad jurídica. Pero también la superintendencia tiene que respetar un poco, y permítame que les diga lo que dice la ley. La ley está hablando básicamente de que se corren los términos desde que se ha presentado la notificación obligatoria, no desde que se califica que esta está completa. Y ahí normalmente se pierden unos 20, 30 días valiosísimos que la superintendencia gana en detrimento de la implementación de la operación de concentración si se aprobase. Pero adicionalmente la suspensión de los términos no es algo que esté prevista en la normativa y más bien allí no amerita una reforma legal, sino una aplicación de lo que la ley establece. Hablando de prácticas desleales, porque el tiempo es bastante corto, brevemente decirles que es a mi criterio y a nuestro criterio imprescindible una reforma al artículo 25. El artículo 25 tiene que ser revisado en su integridad. No solo porque hay aparente una discrepancia aparente en el artículo 25 y 26, sino también por el hecho de que el artículo 25 determina que para la determinación de este tipo de conductas no requiere acreditar conciencia o voluntad para su realización, sino se asume como cuasi delito de conformidad con el Código Civil. Todos los civilistas y que son muchos más expertos que yo en la materia saben que eso es una inconsistencia, porque para que uno de los requisitos del cuasi delito es precisamente que la ilicitud y efectivamente en ese orden de cosas, el mencionar que no se requiere ni siquiera acreditar conciencia o voluntad para que sea una práctica desleal, definitivamente no es constitucional y no genera una claridad normativa y debe ser reformado. Y peor aún cuando después dice que tampoco es necesario acreditar que dicho acto genere un daño efectivo en perjuicio de otro concurrente, los consumidores o el orden público, económico, bastando constatar que la generación de dicho daño sea potencial. Clarísima necesidad de reforma en el inciso tercero. El inciso cuarto, además, tiene una mención totalmente innecesaria y ni se diga, obviamente, el quinto, que además genera una necesidad imperiosa de reforma porque habla
inconstitucionalmente de que, y da a entender que se puede aplicar una sanción mayor al infractor cuando constitucionalmente, en caso de duda, debe aplicarse al contrario, la infracción menor prevista en la normativa. Así que el artículo 25 claramente requiere de una reforma para que esté muy clara y no haya violación a los derechos constitucionales como hay. Y terminando, creo que en ayudas públicas es imprescindible que haya más bien una vinculación en las recomendaciones que debe emitir la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Las atribuciones deben ir en ese sentido, aun cuando requieran probablemente para un control interno de una aprobación de la Comisión de Resolución de Primera Instancia, que es algo que pongo en el tapete. Y por último, en procedimiento administrativo, miren, es imprescindible aclarar no solo el artículo 68 que tiene y habla del recurso extraordinario de revisión, sino también es el momento para determinar si la Comisión de Resolución de Primera Instancia debe ser parte de la superintendencia o esto se puede solucionar básicamente arbitrando un procedimiento clarísimo de investigación y otro diferente de juzgamiento y que debería estar a cargo no de la intendencia, sino de la Comisión de Resolución de Primera Instancia. Esa es nuestra propuesta concreta para agilizar y no tener que depender de un proceso de reforma legal. Tienen que aclararse la definición de los términos y plazos, el acceso al expediente que es imprescindible y ojalá el tema de los plazos de prescripción que no debe correr desde efectivamente desde que conoce la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, sino desde que se cometen los actos como es lógico y natural y constitucional. Con esto, simplemente me sumo a los comentarios de Juan Pablo con relación al COA. La expedición del COA hace necesario una revisión de los procedimientos previstos en la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado. Hay temas que tienen que ser claramente definidos y no lo están al momento, y eso es imprescindible para el efecto. Y les dejo la inquietud breve porque el tiempo se me ha acabado de los compromisos de cese y la delación. En cuanto a los compromisos de cese, en la forma en que está redactada la normativa, se aplicaría para todo tipo de conductas anticompetitivas, esto incluyendo obviamente el caso de las operaciones de concentración. La superintendencia ha considerado algo diferente, sin embargo, lo que es claro es que hay que encontrarle una solución para lo que es normal, y es que puede haber legítimamente una operación de concentración no notificada y que pueda encontrarse una fórmula para poner en conocimiento de la autoridad, como lo son en conductas mucho más graves, que son las prácticas anticompetitivas, y clarificar cuándo debe ocurrir el compromiso de cese, cuando el proceso de delación, aunque se refieren los literales al artículo 11, a mi criterio requiere de una clarificación, pero también de una reforma integral al compromiso de cese para que este realmente sea aplicable y pueda constituir una fórmula para que invite a los operadores económicos a cesar en las conductas anticompetitivas. Muchísimas gracias, perdón si me extendí, que de hecho lo hice, y espero haber contribuido positivamente al análisis de estos temas tan importantes. Muchísimas gracias, doctora Favara. También tomamos nota de sus comentarios. A continuación, contaremos con la presencia y los comentarios del doctor Fausto E. Alvarado. El doctor Alvarado es consultor en temas de competencia, consumidor, regulación y compliance, presidente del Instituto Ecuatoriano de Derecho de la Competencia y se desempeñó como miembro del grupo de asesores de expertos en Derecho de la Competencia y Defensa del Consumidor de UNTA. Doctor Alvarado, por favor. Muchas gracias. Antes que nada, un saludo a todos los presentes, un agradecimiento especial a la superintendencia, de manera especial a sus máximas autoridades, el señor superintendente y el intendente general y todo su equipo por esta invitación. Es un honor poder compartir panel con tan distinguidos profesionales, amigos, conocidos, y
yo no me voy a centrar tanto en qué se debe reformar de la norma, porque eso puede dar para unos 20 seminarios de estos y a lo mejor no terminemos. Yo quisiera empezar haciendo algunas preguntas con respecto al tema de, ¿es necesaria una reforma de la ley? Puede ser que desde la experticia de los usuarios de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado la pregunta sea respondida muy sencillamente con un sí. Pero eso nos hace tener otro tipo de preguntas. ¿Qué sistema regulatorio en materia de competencia tiene nuestro país? ¿Es suficiente tener una norma de competencia huérfana? Y ahora voy a explicar por qué es una ley huérfana. No. Cuando todos sabemos que el Estado ecuatoriano es uno de los estados más restrictivos a nivel mundial en materia de mercado, ¿no? Entonces, el propio Estado es uno de los principales distorsionadores de la competencia dentro del mercado, valga la redundancia. Y si no, veamos el informe del Global Competition Review, en donde le posiciona al Estado ecuatoriano. Entonces, yo creo que si vamos a reformar la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, que dicho sea de paso, estoy totalmente de acuerdo, creo que ya es un tiempo en el cual se puede determinar con mucho sustento qué se puede cambiar, qué se puede mejorar, qué se puede quitar, qué se puede incorporar. Pero una ley de control del poder de mercado, inclusive hay que ver si el nombre se sigue manteniendo, porque fue un nombre netamente político, ideológico, y eso hay que tener muy en claro cómo esta norma lamentablemente tiene un tinte ideológico muy grande. Todos ustedes saben cómo se construían las leyes en la época en que fue promulgada esta norma, porque si no vamos a creer en el mercado, ¿para qué tenemos una ley de control del poder de mercado, una ley de competencia y una autoridad de competencia? Porque todos sabemos, los que estamos presentes, que las normas de competencia son las normas o las reglas del mercado. Y si no voy a creer en el mercado, es innecesario tener reglas. Entonces, hay que tener muy claro cuál va a ser el modelo económico al que apunte nuestro país para sobre eso tener una construcción racional de una norma que venga precisamente a regular ese mercado en sentido positivo, ¿no? Y no en un sentido de controlador, de una autoridad policíaca, si cabe el término, que lamentablemente en algún momento terminó siendo la Superintendencia de Control del Poder del Mercado. Estas preguntas tienen que ser en algún momento respondidas. Reformar o no reformar las normas, créanme que es lo de menos, porque inclusive si tenemos claro hacia dónde quiere ir en materia de política económica y de mercado del Estado ecuatoriano, con una ley buena o una ley mala, de hecho no hay la ley perfecta, si estamos claros a dónde va, creo que es muy fácil la aplicación de los conceptos de las normas de competencia, ¿no? Y ahí sí podemos ver ejemplos a nivel mundial. Ya los casos como tales son complejos, dada la naturaleza de cada mercado en donde se está analizando. Y eso nos lleva a otra pregunta. ¿Por qué es indispensable una norma de competencia o la reforma a la norma? Nos hemos puesto a preguntar. Nos hemos puesto a analizar el por qué. Y aquí debemos participar absolutamente todos los actores, la propia superintendencia, por obvias razones, y creo que lo está haciendo con estas charlas, los abogados que participan dentro de los casos, la academia, y todo el conjunto de la sociedad que tiene que de una u otra manera inmiscuirse en este sentido. ¿Por qué? Porque si queremos que el país tenga un desarrollo de su economía, de su mercado, para ser competitivos, para salir de ese foso que estamos en competitividad, y hay que entender que sin competencia, señores, no vamos a mejorar la competitividad. Y ahí es la importancia de una autoridad y de unas normas que protejan justamente la competencia en favor de la competitividad y obviamente de todos los actores dentro del mercado y dentro de la economía. Entonces,
es muy importante todo este tipo de elementos que nos hagan analizar en qué contexto debemos hacer esta reforma. Si es una reforma puntual a ciertos artículos, una reforma estructural, una reforma macro, lo cual nos lleva a otra pregunta, porque aquí tenemos que empezar por esas preguntas, ¿no? ¿Cuál debería ser o en qué consistiría esa reforma? Yo creo que muchos de los colegas que me precedieron en la palabra y colegas amigos que han tenido la oportunidad de trabajar en este tema, deben responder y debemos responder a estas preguntas. ¿Debe ser estructural? Yo creo que sí. Yo creo que el doctor Aguilar tocó en el dedo en una de las llagas más débiles de la norma de competencia, que es de su procedimiento administrativo. La doctora Favara acaba de tocar temas conceptuales, y es correcto, ¿no? Hay un montón de situaciones que lamentablemente se introdujeron en esta norma desde la ideología, ¿no? Y la historia, hay que regresar a la historia para saber el por qué. Y voy a poner un ejemplo, el famoso artículo 9 del abuso de dependencia económica. Este fue introducido porque en un momento en que estaban discutiéndose la ley, ¿no? Se presentó un caso en particular con una gran multinacional que trabaja en el mercado de los lácteos, y ahí alguien de los asambleístas decidió incorporar este artículo por ese caso en particular. Y eso está en los documentos en la Asamblea Nacional, porque todo eso se graba, todo eso queda en actas, como se dice comúnmente. Entonces, claro que hay que analizar. Fíjense ustedes, si el artículo 9 tiene un problema de esas naturalezas, o nace con una carga ideológica, y no voy a decir si la carga es buena o mala, lamentablemente las cosas no funcionan. Tan es así que se olvidaron de tipificar o poner la pena por una infracción de esta naturaleza. Pero si vemos el artículo 10 y el artículo 11, ¿no? Es una locura desde el punto de vista de las definiciones y de los conceptos de las prácticas anticompetitivas y de los abusos de posición dominante. Eso tiene que ser obviamente reformado, analizado y estructurado de conformidad con a dónde queremos ir con esta autoridad y a dónde quiere ir el país a través de su economía, a través de su mercado. No es cuestión de coger y adaptar tal o cual artículo a lo que en otros países se han aplicado, que se tiene que analizar, se tiene que ver, pero tenemos que aplicarlo a nuestra realidad económica y construirlo sobre nuestra realidad económica, no queriendo de alguna manera invertirnos el agua tibia y tener de alguna manera este tipo de articulación que en nada contribuye a la seguridad jurídica, a la certeza que debe tener una norma y por ende a través de esta su autoridad. Ya lo dijo la doctora Favara en el tema de control de concentraciones. Ahí tenemos que estar muy claros de que la situación del mercado a nivel mundial, no solo de nuestro país, cambió radicalmente a raíz de esta situación que todos conocemos de la pandemia. No me voy a meter en ese tema de la pandemia, pero sí es fundamental analizar cómo cambió el mercado. Y estamos viendo que a nivel mundial hay un sinnúmero de figuras que están apareciendo y que en otros contextos de autoridades de competencia a lo mejor no hubiesen dado paso. De hecho, en algunas resoluciones, como de la autoridad inglesa de competencia, hace dentro de una resolución esa advertencia que, dada la circunstancia del actual mercado y la economía por temas de la pandemia, permite una adquisición que de una u otra manera está sujeta a revisión, pero que en una situación normal, que ya no vamos a tener esa normalidad, a lo mejor la autoridad negaba esa adquisición. Entonces, hay que estar muy claros en ese sentido, ¿no? Ahora, hay otro elemento muy importante que tiene la ley y que debe ser analizada, el mismo tema de las ayudas públicas y de la participación del Estado en la economía. Esto es fundamental, porque si no entendemos los elementos fundadores de esta norma, los conceptos básicos de esta norma, poco o mucho nos va a servir las reformas,
porque al final no terminaremos aplicando adecuadamente la norma. Entonces, el tema de las ayudas públicas. ¿Cómo no va a ser observada por la autoridad de control del poder? De hecho, lo hacen todas las autoridades del mundo. Este rato la Unión Europea está observando todas las ayudas públicas que los estados están dando a sus empresas. Y no son ayudas de 4 reales, son de miles de millones de euros. Entonces, hay que repensar en la nueva realidad económica que vive el mundo, no el Estado ecuatoriano. Entonces, tenemos que analizar eso, ¿no? Y un tema que está de moda este rato, y una moda que no creo que nos hace feliz a los que estamos presentes y a ninguno de los ecuatorianos, el tema de la compra pública. En otros países, esta autoridad, a través de su normativa, supervisa y observa todo el proceso de contratación pública. Yo creo que ahí hay un elemento fundamental para combatir la corrupción. Creo que sería motivo de otro seminario, porque es un tema súper importante. Pero eso nos lleva al punto inicial de esta pregunta. Si no tenemos claro cuál es la participación del Estado, ¿no? Por mucho que reformemos la norma, no vamos a conseguir que ésta tenga la efectividad y la eficacia que todos queremos en este sentido. Entonces, eso me lleva a otra pregunta. ¿Qué queremos lograr con la reforma? Porque cuando respondamos a esta pregunta, efectivamente nos iremos enfocando, o a todas esas preguntas nos iremos enfocando efectivamente dónde tenemos que reformar, precisamente para que la ley y la autoridad sean viabilizadores de tener un mercado competitivo, transparente y que privilegie la competencia. Aquí no hacemos eso. Ojo, no estoy hablando de la Superintendencia de Control del Poder Mercado, estoy hablando del mercado en general, estoy hablando de la participación del Estado. Y todos sabemos que el Estado es uno de los principales actores en el mercado y uno de los principales operadores o actores que vulneran las leyes de competencia, las leyes del mercado. Entonces, queremos seguridad jurídica, queremos certeza, queremos realmente una institución fuerte y creíble. Yo creo que también la respuesta cae por su propio peso. Entonces, tenemos que pensar precisamente para poder yo tener certeza jurídica, seguridad jurídica, una institucionalidad fuerte, tenemos que pensar efectivamente qué es lo que tenemos que reformar para que tengamos una institucionalidad muy fuerte, muy creíble en materia de derecho a la competencia. Porque si vamos a reformar y hacer las típicas reformas parches, yo creo que no le haremos ningún bien al país, no le haremos ningún bien a la economía, ¿no? Porque de alguna manera tenemos que, a través de los diferentes entes del Estado, de las instituciones del Estado, mejorar las condiciones de la participación de los operadores económicos en el mercado. Caso contrario, no, lo que vamos a hacer es una reforma que a lo mejor desde el punto de vista ideológico sea mejor, sea más afín a tal lado, más afín al otro lado, pero no vamos a tener los efectos que nuestro país necesita, ¿no? Y eso me lleva a otra pregunta. ¿Qué esperamos o qué debemos esperar de esta reforma? Mejorar el modelo económico, mejorar la política económica. Política económica que, díganme, y lo digo con todo el respeto, no la tenemos desde hace años. Y esa supuesta política económica, ¿a dónde nos ha llevado, señores? Y lo que estoy diciendo lo hago sustentado en data que está pública de organismos que se dedican a esto, internacionales y todo eso. Tenemos una desaceleración económica sin precedentes. Y ojo, no estoy hablando post-COVID, estoy hablando anterior al COVID. Ya con el post-COVID ni se diga. Tenemos una bajísima competitividad. Somos los últimos países de competitividad en el mundo, señores. Eso tiene una razón de ser. No hay competencia en el país. Tenemos una falta de inversión. ¿Por qué será? Porque justamente no tenemos políticas claras, política pública clara. Nuestras normas siempre están cambiando a cada rato. Entonces, yo creo que una reforma que es necesaria en materia de competencia tiene que tomar en cuenta todos estos elementos para precisamente que
una norma de competencia, una autoridad de competencia, cumpla su papel fundamental dentro de la economía, dentro del mercado, y sea un facilitador, no sea concebido como una institución persecutora. Yo creo que de eso se ha dado un cambio radical. Yo, sin ser una persona que me dedique a el tema de casos a nivel de la superintendencia, más me he dedicado a la investigación, al análisis precisamente de lo que es las normas de competencia, de las políticas de competencia, pero con los colegas que he conversado, que sí son litigantes, es realmente una cosa de locos. Y eso hace mucho daño. Señores, revisen los informes de por qué el país está en tal o cual situación y cuál es la calificación o cuál es la participación que la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, con esta norma actual, tiene en esos índices que tiene el país. Es altísima. Justamente porque los operadores económicos, y a ustedes que tienen sus estudios jurídicos, entonces, lo primerito que les preguntan sus clientes, ¿y cómo está la situación ahí? Y siempre terminan hablando de esta autoridad llamada superintendencia y la normativa. Y obviamente nos vamos a asustar cuando tenemos todas estas falencias que tenemos que reconocerlas, tenemos que hacer un análisis muy serio, mea culpa, pero asimismo también se hace la construcción. Nos podemos haber equivocado, exagerado, pero para eso estamos. Creo que es muy sana este momento hacer un análisis de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Yo estoy más que seguro que del peer review que está llevando adelante OCDE y BID a la superintendencia, más que seguro saldrá una reforma a la norma. Enhorabuena. Y si para esa entrega de esos resultados ya la superintendencia cuenta con un documento que debe ser compartido con todos, que debe ser aportado a través de todos los actores, sin restricción de ninguna naturaleza, ahí vamos a fomentar transparencia, yo creo que podríamos tener, y vamos a tener, porque estoy muy convencido, una ley muy positiva para el país. Pero ojo, señores, cuidado, tengamos una linda ley, casi perfecta, y después de 8 años el resultado sea igual o peor que el que tenemos hasta este rato de estos últimos 2 administraciones. Hablo de la administración primera y la que luego, por cuestiones de renuncia del superintendente, quedó su intendente. A lo mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente nuestro país, señores, colegas, y creo que me van a dar la razón, si no tenemos una política de competencia, es muy probable que la reforma, por muy buena que sea, igual sea inoficiosa. Porque si voy a tener las distorsiones que hacen los operadores económicos aupados por el propio Estado, y en esto de alguna manera tengo cierta, no diría discrepancia, pero se podría discutir con mi querido doctor Juan Pablo Aguilar, el Estado es el principal distorsionador de la competencia en temas de concesiones, en temas de las ayudas públicas, en temas reglamentarios, en donde lo que está generando el Estado son grandes barreras de ingreso al mercado, muchas veces promovido no por el Estado propiamente dicho, sino por los intereses de operadores económicos que ya están en el mercado y que se valen del Estado para generar estas barreras de acceso al Perdón, Fausto, nos quedan 2 minutos, por favor. Estoy dentro del tiempo, amigo, no te preocupes. Entonces, para cerrar y hacerle caso al señor intendente, con mucho gusto, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos entender? Todos los operadores económicos. Debemos entender que la competencia es un arma poderosa para viabilizar el crecimiento del país a partir de el análisis y el mejor desempeño de los actores económicos, es decir, de los operadores económicos dentro de ese mercado, y de ahí la relevancia de contar con instituciones, llámese autoridad, normativa, academia, operadores económicos fuertes, situación a la cual debe apuntar la reforma. Ese debe ser el concepto básico. Allá debe apuntar la reforma y luego ir haciendo los análisis muy bien presentados por los que me antecedieron en la palabra, y hay muchos más. El tiempo realmente es muy corto, porque si no hacemos eso, como le digo, muy poco o muy
de nada servirá una gran reforma, se perderán recursos y no lograremos el objetivo que efectivamente una reforma, que es muy necesaria, le haga favor tanto al país, al mercado, a los operadores económicos en todos estos sentidos y en todos estos puntos. Nuevamente, muchas gracias a todos y cualquier pregunta estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor Alvarado. Igual tomamos nota de todos los comentarios. A continuación, nos acompañará el doctor Hugo R. Gómez. El doctor Gómez es magistrado principal por la República del Perú en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, profesor del curso Libre Competencia y Acceso al Mercado en la Maestría de Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y del curso Régimen Jurídico de la Responsabilidad del Estado y de los Funcionarios Públicos en la Maestría de Derecho Administrativo Económico de la Universidad del Pacífico. Por favor, doctor Gómez. Muchas gracias, Ricardo. Muy buenas tardes a todos los que nos ven o escuchan. Un saludo a todos los panelistas. Un saludo a Danilo. Muchas gracias a la Superintendencia de Control de Poder de Mercado por la invitación. Dos advertencias previas. Una, que todo lo que voy a decir lo digo como profesor de Derecho de la Competencia. Y segundo, que mucho de lo que voy a decir tiene el sesgo de seguramente comparar un poco algunos temas de la ley ecuatoriana con la ley peruana, en cuya elaboración participé, de tal manera que podrían de alguna manera tener en consideración mis puntos de vista como un análisis comparativo entre la ley peruana y la ley ecuatoriana. Yo creo que es un sano ejercicio, un buen ejercicio, la mejora de la calidad regulatoria, y si la autoridad se pone siempre a pensar en la forma como las leyes pueden ser mejores, eso yo creo que es positivo. Las leyes no tienen fechas de caducidad, no es que a los 5, 10 o 15 años hay que cambiarlas, yo creo que hay que cambiarlas siempre que sea pertinente. Y la verdad que muchas veces siempre es pertinente ir mejorando las normas. Es acertado que para, digamos, la reflexión sobre qué modificar la ley se hagan este tipo de conversatorios académicos donde abogados, profesores de derecho, especialistas den su punto de vista, porque eso va a nutrir a la autoridad que finalmente es la que va a tomar la decisión. Dicho eso, un gran consejo de manera general que les doy es que la ley lo que debe tener es coherencia, coherencia conceptual. Toda ella tener un norte claro. Allí lo que yo recomiendo para empezar es modificar los artículos 1 y 4 de la ley, porque yo creo que podría ser una gran oportunidad el cambio para adecuar la ley un poco al contexto subregional y poner una finalidad, un objetivo de la norma muy similar al que está en la decisión 608, la norma andina de defensa de la libre competencia, cuyo norte es similar también al que tiene la ley peruana, que es que la competencia lo que busca, como decía muy bien Fausto, finalmente es que haya competitividad económica en el país y crecimiento. Eso es lo que busca. Pero para eso tiene que tener claro el operador jurídico cuál es el propósito de la norma. Y el propósito de la norma es defender la competencia, para que esta rivalidad de las empresas genere eficiencias económicas en el mercado que a su vez mejoren el bienestar de los consumidores. Si ese es el objetivo, que creo que debería ser, luego todo el armazón de la ley lo adecuas a ese objetivo. Desde el ámbito objetivo, subjetivo de la norma, la definición del mercado relevante, la tipificación de las conductas anticompetitivas, el procedimiento administrativo, los programas de clemencia, recompensa, compromiso de cese, la graduación de las multas, todo, para que sea una norma coherente. Entonces, lo más importante creo es tener claridad en el norte. Y en ese sentido, mi primera recomendación académica sería que el norte que se ponga como objetivo guarde concordancia con lo que está en la norma andina y de alguna manera se va avanzando hacia una armonización en el mercado subregional. Por ejemplo, me llamó la atención lo que dice en el artículo 4, dice, ¿no? Como uno de los lineamientos de política pública, el desarrollo de mecanismos que garanticen que las personas, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos a través de la redistribución de los recursos como la tierra y el agua. Definitivamente esto podría ser parte de una ley que tenga en su contenido políticas agrarias, ambientales, hídricas, con respeto pues a las comunidades indígenas y campesinas, pero definitivamente no forma parte de una política de competencia. Yo lo que creo es que tienen que retirar de la política de esta ley
todo lo que es política asistencial, política redistributiva. No porque no lo vaya a hacer el Estado, sino porque no forma parte de una ley de política y competencia. Entonces, todos los aspectos que buscan redistribución de la riqueza, que buscan asistencialismo, muy bien, retiran de la ley y van en otras leyes y con otras autoridades cuyos propósitos y mandatos son completamente diferentes a los de la agencia de competencia. Con relación al mercado relevante, yo sí lo he leído y me parece muy bien la definición del mercado relevante. En lo que no estoy de acuerdo es que, como se ha puesto esta frase para cada caso, puede interpretarse que en todos los casos hay que definir el mercado relevante y lo cierto es que no. Tú solo necesitas definir el mercado relevante donde es necesario determinar el mercado relevante para el análisis de la conducta anticompetitiva, y básicamente es para el abuso de la posición dominante o abuso de poder de mercado, para las prácticas colusorias verticales, porque en mi entender, y claro, la norma peruana en eso también coincide, solo tiene sentido investigar una restricción vertical, un acuerdo vertical, si hay posición dominante en alguno de los agentes involucrados. Y tratándose de las prácticas colusorias horizontales, el uso del mercado relevante es ya más residual, tratándose de los hardcore cartels, los acuerdos de precios de venta, reparto de mercados, fijación de la producción y licitaciones colusorias, no es necesario definir el mercado relevante. Otro tema, y este seguramente debe ser el de mayor debate, es el abuso explotativo. Es una opción legislativa sancionar el abuso explotativo, lo hacen muchas leyes, la ley española, el propio Tratado de Roma lo hace. Pero si uno analiza la ley peruana, no se sanciona el abuso explotativo. ¿Por qué razón? Por un tema de coherencia. Para empezar, tú lo que buscas es sancionar las conductas que restringen la competencia. Y el abuso explotativo no restringe la competencia. Los precios abusivos, excesivos, no restringen la competencia. Todo lo contrario, atraen la competencia. Cuando tú quieres sancionar los precios explotativos, el abuso explotativo, los precios abusivos, en el fondo estás considerando la posición de dominio en sí misma. Entonces, es incoherente que tú digas, yo respeto la posición dominante, pero solo sanciono el abuso de la posición dominante, y resulta que estás sancionando el abuso explotativo, que es expresión natural de la posición dominante. Es decir, quien tiene posición dominante, de por sí realiza actos explotativos, como tener precios encima de los niveles competitivos. Ustedes tienen, a diferencia de Perú, y esa es una gran ventaja de la legislación ecuatoriana, un régimen de control de fusiones. El régimen de control de fusiones, que ustedes lo tienen muy bien en su ley, sirve para evitar la posición dominante o para evitar que se refuerce la posición dominante. Entonces, si tú ya tienes este instrumento que busca evitar que se cree o genere posición dominante o se refuerce una posición dominante, ese es el instrumento idóneo para evitar que haya prácticas explotativas. De lo contrario, lo que va a pasar es que la autoridad podría convertirse en un regulador de precios, y donde hay más arbitrariedad e incertidumbre es en saber cuándo un precio es explotativo o no. Y las legislaciones que, si bien reconocen esto como una conducta de uso de posición dominante, al final nunca han establecido nada. Y porque saben perfectamente que es muy difícil saber en qué momento un precio deja de ser, entre comillas, competitivo y se convierte en abusivo. Sobre el artículo 11 de la ley, yo ahí también les hago una recomendación en retirar esta tipificación de las prácticas conscientemente paralelas. Están en muchas legislaciones, lo repiten, y es que pasa eso, que muchas veces el legislador, al momento de legislar, lo que hace es copiar otras legislaciones, y por inercia se copian y se copian y se copian, y muchas leyes tipifican estas prácticas conscientemente paralelas, que en el fondo es muy difícil saber qué es. Son casos en los cuales no es que las empresas se hayan puesto de acuerdo. En el fondo lo que se está cuestionando es a un oligopolio donde hay interdependencia. Y hay oligopolios en los que es natural que haya interdependencia, de tal manera que si tú quieres sancionar la práctica conscientemente paralela, en el fondo estás cuestionando al oligopolio en sí mismo. Le llaman en algunas legislaciones o jurisprudencias colusión tácita, le llaman práctica conscientemente paralela o abuso de posición dominante colectivo conjunta. Todos estos tres elementos son lo mismo. Es cuestionar una estructura de mercado. No estás cuestionando una conducta en particular. No ha habido un acuerdo propiamente dicho.
Entonces hay que tener cuidado y mi recomendación académica es retirar eso. Bastan que sancionen ustedes los acuerdos, las prácticas concertadas, que son los acuerdos probados con pruebas indirectas, y las decisiones y recomendaciones que dan al interior de las organizaciones y gremios. Y ya con eso tienen toda la cobertura pertinente. Y no es necesario entrar a estos tipos infractores que son absolutamente difíciles de determinar. Y como bien han dicho algunos de los que me han antecedido, una legislación tiene que generar predictibilidad y seguridad jurídica. La autoridad tiene que saber qué va a aplicar y cómo lo va a aplicar, y los usuarios, los agentes económicos, tienen que saber cómo la autoridad los va a aplicar. Por lo tanto, un principio rector que debe tener toda la legislación, toda la ley, es la certeza. Y tipificando las prácticas conscientemente paralelas, tipificando el abuso explotativo, todo lo que hay es menos certeza. Una recomendación también que haría, y traigo el sesgo peruano, es que puedan hacer esta división y dividir las prácticas colusorias horizontales de las verticales. El tratamiento es completamente diferente. Repito, en las prácticas verticales, en las restricciones verticales, solo tiene sentido si hay posición dominante. Si no hay posición dominante, no son dañinas para el mercado, así de simple. Por lo tanto, solo si hay posición dominante en alguno de los agentes involucrados en el acuerdo vertical, tiene sentido investigar. Tratándose de los acuerdos horizontales, a su vez lo que conviene es diferenciar a cuáles les aplica la regla per se y a cuál es la regla de la razón. Y establecer clarísimo cuáles son aquellas a las que están sometidas a la regla per se o prohibición absoluta, para que los agentes económicos sepan de antemano que sobre esas conductas la autoridad solo va a verificar que haya la conducta. No va a tener que analizar los efectos, no va a tener que analizar la intencionalidad, no va a tener que analizar el mercado relevante alguno. Estoy hablando de los acuerdos de fijación de precios de venta, acuerdos de reparto de mercados, acuerdos de limitación de la producción y las licitaciones colusorias. Estos, que son los acuerdos más nocivos, tienen que ser tratados con esa severidad, que es a través de la regla per se. Por lo tanto, podrían hacer esa diferenciación entre prohibiciones absolutas, bajo la regla per se, prohibiciones relativas, todas las demás conductas sometidas a la regla de la razón, y tendrían predictibilidad, certeza en cómo actuar frente a cada investigación. Sobre las prácticas desleales, sí, la recomendación que les haría es que esto tiene que estar en una ley distinta. Si tu ley es para controlar el poder de mercado, los actos desleales no tienen que estar ahí, porque los actos desleales nada tienen que ver con el poder de mercado. El poder de mercado es la capacidad que tiene un agente para actuar de manera independiente a los competidores, a los clientes, a los usuarios consumidores. Es la capacidad de establecer precios por encima de los niveles competitivos sin esperar una reacción de parte de los competidores o los usuarios. Ya, ese es el poder de mercado. Y la ley que quiere controlar el poder de mercado, lo que va a hacer es controlar esos escenarios de poder de mercado. ¿Cuándo hay poder de mercado? Cuando hay posición dominante y cuando hay colusión. La colusión genera el poder de mercado. Ya, los actos de competencia desleal nada tienen que ver con el poder de mercado. Son conductas que sí, estoy de acuerdo que los conozca la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, pero no como agencia de competencia, sino como autoridad de fiscalización de la competencia desleal, a través de otra ley, una ley completamente diferente, que tiene otra metodología, que tiene otro enfoque, que tiene otras multas. El impacto de los actos de competencia desleal es muchísimo menor a los de las conductas anticompetitivas. De tal manera que el régimen de sanciones no puede ser el mismo para los actos de competencia desleal que para las conductas anticompetitivas. Entonces ahí mi recomendación es que eso esté en una ley completamente diferente, que lo pueda manejar la superintendencia, pero ya no como agencia antitrust, como agencia de competencia, es ya como una agencia de fiscalización de la competencia desleal, cuyo enfoque es completamente diferente. Yendo al artículo 28 sobre las restricciones por parte del Estado, yo lo que creo es que ese artículo, en mi opinión académica, yo la eliminaría. ¿Por qué razón? Si se piensa que el Estado va a poder autorizar conductas anticompetitivas, lo mejor es que esa autorización venga por ley. Así lo dice la ley peruana, así lo dice la ley española. Es decir, si vas a hacerle huecos a la ley, que sea otra ley la que la haga. Si vas a tener la capacidad de perforar la ley autorizando conductas anticompetitivas, lo mejor es que sea el legislador, la Asamblea Nacional, el Parlamento, el Congreso que lo haga. No dejarlo eso en manos a la discrecionalidad administrativa. La discrecionalidad administrativa, por más independencia que pueda tener una autoridad, en estos escenarios es donde hay la mayor presión política, la mayor presión mediática, y por eso creo que lo mejor es eso, dejarlo a los políticos, que lo vean en la Asamblea Nacional,
y no a la autoridad administrativa. Es muy complicado. Respecto del artículo 29, voy a hacer un símil con lo que dije hace un momento con el tema del norte. El norte de la autoridad tiene que ser clarísimo, defender la competencia. No es la redistribución de la riqueza ni las políticas asistenciales. Eso es trabajo de otras autoridades, que lo hacen bajo un enfoque, gastando recursos del Estado, como tiene que ser, para ayudar a las pequeñas empresas, para ayudar a las personas de menores recursos. Eso es correcto, que el Estado lo haga, pero eso no es labor de la agencia de competencia. La agencia de competencia lo que tiene que buscar es que haya competencia y que se restablezca el equilibrio en el mercado para que se beneficien todos de la competencia. Esa es la labor. Y esto es muy importante. La autoridad de competencia es un árbitro. Un árbitro, como en los partidos de fútbol, simplemente busca que se cumplan las reglas, pero él no decide quién es el ganador. Y lo que menos puede hacer una autoridad de competencia es decidir quién va a ser el ganador dentro del mercado. Entonces, políticas de carácter asistencial o de fomento a las pequeñas empresas son bienvenidas siempre en un ordenamiento jurídico, pero no en una ley de competencia. Eso es tema de otras leyes. Yo estoy en principio en contra siempre del control de precios. Estoy hablando del artículo 32 de la ley. El control de precios para mí siempre solo consigue escasez y mercados negros, nunca da buenos resultados, pero eso no significa que la población esté en desamparo. Hay otras vías más interesantes y creo yo más inteligentes que están distorsionando el proceso competitivo. Por ejemplo, en escenarios actual gravísimos de la pandemia, en este país y en otros países, ha habido un incremento de precios. Y eso es natural. A raíz de la pandemia, las mascarillas han subido de precios. En Perú ha subido bastante porque hay más demanda. Si tuviéramos un problema de radiación en el mundo a causa del sol, se incrementaría el consumo de cremas antisol, anti la radiación, y evidentemente se incrementaría el precio. Es decir, a más demanda es normal que se incremente el precio. Esto puede perjudicar a los ciudadanos que tienen menores recursos, es verdad, pero eso no lo vas a arreglar con control de precios, lo vas a perjudicar con control de precios. Ahí lo mejor es que actúe el rol subsidiario del Estado. El Estado sí puede comprar medicinas, el Estado puede comprar mascarillas, puede comprar alcohol, el Estado puede hacer eso, puede comprar vacunas y dárselas gratis a quienes no tienen dinero o dárselas a precios subsidiados a los que ganan poco. Eso sí puede hacer el Estado, pero no distorsionas al mercado de esa manera. Por el contrario, haces una corrección más adecuada y no haces control de precios. Seguramente será un motivo para un café con Juan Pablo Aguilar y con Fausto, el hablar sobre los monopolios estatales. Juan Pablo, yo estoy en contra de los monopolios estatales, ¿ya? No es un sesgo tanto peruano, sino personal. De hecho, en Perú están prohibidos los monopolios estatales. Están prohibidos en la Constitución los monopolios. O sea, la Constitución prohíbe que el Estado establezca monopolios para privados o para sí mismo. Y la legislación también prohíbe reservas a favor del Estado. O sea, no quiere que el Estado tenga estas reservas, quiere que en todos los mercados haya competencia. Distinto es estos casos donde hay monopolios naturales, donde es inevitable que haya esta situación monopólica porque hay como en las redes de agua potable, de electricidad, gas natural, un solo actor. Pero ahí puedes buscar competencia por el mercado, es decir, a través de la licitación pública buscas competencia por el mercado y garantizar los menores precios, mejor calidad. Entonces yo creo que un día podríamos conversar contigo, Juan Pablo, sobre si los monopolios legales son malos o no. Yo creo que son nocivos, no convienen mucho. Y ya con esto termino la graduación de las sanciones que está en el artículo 80. Ahí mi idea sería que establezcan como dos criterios principales el beneficio ilícito esperado del infractor, no el obtenido, sino el esperado del infractor, y la probabilidad de detección. Estos dos elementos son los que te pueden dar la multa base que tiene que ser superior a la ganancia esperada por el infractor. Y sobre la base de esa multa base, luego aplican ustedes los atenuantes que incrementan la multa y los atenuantes que bajan la multa y los agravantes que incrementan la multa. Y así ya tienes una multa más precisa. Miren, una recomendación en general, y hablando ya un poco del tema de derecho administrativo, es reducir la discrecionalidad. Y en Perú van a ver que muchas agencias administrativas utilizan prácticamente ecuaciones matemáticas para graduar las multas. Entonces, al principio, hace muchos años, eso les era difícil a los abogados que decían, no, pero ¿cómo voy a estar calculando con estas ecuaciones? Lo que ocurre es que esas ecuaciones restringen la discrecionalidad. A veces los abogados se sienten muy cómodos diciendo,
lo que sienten y que quieren imponer $100.000, $200.000, $700.000 de multa. Pero cuando lo restringes a estos parámetros y estableces una ecuación, el margen de discrecionalidad disminuye. Yo les agradezco a todos por su atención. Nuevamente agradezco a Danilo y la superintendencia por la invitación. Yo creo y los felicito a todos ustedes por el ejercicio que están haciendo de que la participación ciudadana ayude a mejorar las leyes ecuatorianas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Gómez. Tomamos nota igual de todas sus observaciones y comentarios y recomendaciones. Como ha sido nuestra metodología en los conversatorios virtuales, vamos a abrir a unas rondas de preguntas. Por favor, sírvanse dirigir las preguntas en el chat para yo hacerlas a nuestros expositores. Si es que hay preguntas específicas para cada uno de ellos, por favor, sírvanse igual señalar para quiénes serían las preguntas. Tenemos una primera pregunta. Nos dice, pregunta para la doctora María Rosa Favara. Dice, ¿por qué considera que no deben constituir una práctica desleal aquellas conductas que el operador económico carezca de conciencia o voluntad? Si existe una conducta de engaño realizada por un operador económico que afecta al mercado, consumidores y competidores, perdón, es que está algo punteada la pregunta, doctora, me disculpa. No se preocupe. Pero no existe conciencia o voluntad que figura debería utilizarse para reparar al mercado, competidores y consumidores. No sé si quedó algo clara, tal vez. Espero que sí. En todo caso, a la persona que haya formulado, si tiene alguna duda, sabe cómo contactarme, así que estoy a las órdenes para clarificar. Yo creo que el problema surge de lo que decía Hugo, y es que se está tratando a las prácticas desleales como que fueran prácticas anticompetitivas, y se pretende con la misma vara, imperfecta ciertamente, de la tipificación de las prácticas de abuso de poder de mercado, el imponerlas a las prácticas desleales y tratar de constituir como que fueran prácticas anticompetitivas cuando no lo son. Entonces, en ese orden de cosas, si usted se analiza la definición de prácticas desleales del artículo 25, nos damos cuenta que es un monstruo, es un Frankenstein, y efectivamente, por los motivos que haya sido, quedó violatorio a los derechos constitucionales porque no otorga seguridad jurídica a los operadores económicos. Partiendo del hecho de que se tipifica como los mismos a los contrarios a las prácticas honestas en el mercado. Y después habla de que no se debe acreditar ni siquiera conciencia o voluntad, cuando en efecto podría ser sancionado una práctica, pero no como anticompetitiva, no con la rigurosidad que se imponen en las sanciones en la normativa de competencia para una práctica desleal cuando no se ha acreditado conciencia y voluntad. Entonces, repito, el problema surge cuando se quiere a una práctica desleal encajarle como una práctica anticompetitiva con la rigurosidad de esas sanciones que están previstas para otras prácticas que efectivamente, y todos podemos coincidir, que son las de abuso de poder de mercado y las de acuerdos y prácticas restrictivas. Entonces, el imponer a las prácticas desleales como tipificación de la infracción, el que no se tenga que acreditar ni conciencia ni voluntad y que además ni siquiera el daño, pudiendo este ser potencial, me parece que por lo gravoso de las sanciones es absolutamente inconstitucional, pero además antitécnico. Las prácticas desleales no deberían ser prácticas anticompetitivas. Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta, dice, para el doctor Gómez, ¿qué sugeriría para mejorar el régimen de responsabilidad civil por infracciones a la normativa de competencia? No he revisado yo a profundidad toda la ley orgánica de regulación y control del poder de mercado. Pero puedo un poco mencionarles que en la normativa peruana hay un artículo específico
que le dota de competencia al propio Indecopi para presentar demandas por responsabilidad civil. Sobre todo, esto está pensado para las prácticas colusorias, para los acuerdos de precios, que tienen un impacto en miles o decenas de miles de consumidores. Entonces, a veces la apropiación al excedente del consumidor puede ser de $1,000, $2,000, $3,000 o $4,000 por ciudadano. Y claro, si uno de ellos va al Poder Judicial, le resulta muy caro el proceso civil correspondiente de indemnización de daños y perjuicios. En consecuencia, ahí se ha previsto que sea el propio Indecopi, ¿no?, ya está conocida class action, presente estas demandas, ¿no?, en representación de todos los consumidores afectados, presentando estas demandas de indemnización de daños y perjuicios. Entonces, eso es algo que puede ayudar a disuadir también las conductas anticompetitivas. Yo quisiera aprovechar un poquito, muy breve nomás, sobre la pregunta anterior y un poco mencionarles que en la ley peruana de represión de la competencia desleal, que es una ley aparte, lo que se castiga es la conducta, como cualquier infracción administrativa. No hay necesidad de probar intencionalidad, no hay necesidad de probar si querías el efecto nocivo, basta el daño potencial. Por darles un ejemplo, una empresa empieza a sacar la publicidad, ya, bueno, voy a pensar en Ecuador con las fechas, pero en Perú el verano es de enero a marzo, ¿ya? Y la publicidad ya empieza en diciembre sobre helados, y es una publicidad engañosa. Imagínense que empieza a atribuirse a los helados unas vitaminas que no tiene. Entonces, hay un engaño ahí. Pero aún no está vendiendo la publicidad porque los consumidores lo van a comprar recién cuando vayan a la playa en enero. Pero ya en finales de noviembre o inicio de diciembre ya sale la publicidad. Es suficiente para que la autoridad, por ejemplo, pueda pararla con una medida cautelar o sancionarla si hiciera el procedimiento rapidísimo en diciembre. O sea, no necesitas acreditar que has logrado mayores ventas a causa de esa publicidad. Basta simplemente la potencialidad de que esa publicidad engañosa iba a perjudicar al competidor. Gracias, Hugo. Hay una pregunta que va anclada a la anterior, igual para usted, que dice, ¿y qué opina de las acciones de clase por parte de particulares en lugar de la autoridad de competencia? Bueno, podrían hacerlo posiblemente las asociaciones de consumidores. Ya podría legitimarse a las asociaciones de consumidores para que lo puedan hacer. Lo que ocurre es que tú necesitas, primero, que alguien va a asumir y financiar el proceso civil y que va a representar estos intereses difusos, a estos intereses colectivos de todos los consumidores. Por lo tanto, si no lo hace la agencia de competencia, pero también podría facultarle a las asociaciones de consumidores, que precisamente tienen de alguna manera la infraestructura jurídica y económica para llevar este tipo de procesos. A menos que haya por ahí alguna persona individual que pueda agrupar a varios afectados, pero ya debidamente individualizados. Por ejemplo, si estás hablando de la venta de vehículos de una marca determinada que tenía fallas en materia de consumidor, sí, pues tú puedes identificarlos. Y si de pronto hubo una conducta anticompetitiva de acuerdos de precios en la venta de los automóviles, asumiendo una hipótesis así, porque es medio extraña, porque son bienes tan heterogéneos que sería difícil un acuerdo de precios, pero asumiendo hipotéticamente que hubiera un acuerdo en la venta de automóviles, como tú podrías identificar a las 200 o 300 personas que fueron dañadas con el cártel, sí podría eso de manera individual, todas ellas presentar pues a través de un apoderado una demanda de indemnización de daños y perjuicios. Muchísimas gracias, Hugo. Vamos con una siguiente pregunta. Tenemos una pregunta para el doctor Juan Pablo Aguilar. Nos dice, la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder del Mercado prevé el término de 20 días para la presentación de un recurso de apelación, mientras que el COA solamente 10. Para las futuras reformas se debe priorizar la unificación de procedimientos con el COA, a pesar de que el artículo 67 de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder del Mercado es más favorable para los operadores económicos al conceder un tiempo más amplio para impugnar actos administrativos. Primero, solo un comentario a la referencia que hizo Hugo. Siempre es bueno conversar con él porque se aprende mucho. Estamos completamente de acuerdo en el tema del monopolio. El problema es que nuestra Constitución no solo que estableció los monopolios, sino que escogió un sistema de manejo de los monopolios. Tienen que ser empresas públicas. Entonces, hemos llegado al extremo de regular la gestión administrativa por mandato constitucional. Si la Constitución se hizo así, ya podemos esperar lo que viene después con las leyes, ¿no es cierto? Sobre este tema,
creo que es un tema que habría que analizar. Cuando yo digo que hay que uniformar la legislación con el Código Administrativo, estoy pensando en que la generalidad de los temas deberían tomar en cuenta la regulación del Código Administrativo para dar uniformidad a la certeza del administrado. Pero sin duda el mismo Código Administrativo tiene una serie de problemas. María Rosa se refería al términos y plazos, por ejemplo. El problema de términos y plazos no está solucionado en el Código Administrativo y debería solucionarlo la Ley de Control de Poder de Mercado. ¿En qué medida tener un término mayor es más conveniente, es particularmente importante en el caso del derecho de competencia? Esos son temas que habría que analizar para ver qué aspectos del Código Administrativo son asumidos y en qué aspectos la regulación va a seguir, va a tener, o más bien, la Ley de Control de Poder de Mercado va a tener una propia regulación distinta de la que existe en el Código Administrativo. Lo único importante aquí es lo que decía Hugo, certeza. El gran problema de nuestros procedimientos administrativos es que no te dan certeza. Que todo queda en manos del funcionario administrativo. Y eso es un problema no solo para el administrado, es también un problema para el funcionario administrativo que tiene registro de lo que va a hacer, que no está seguro de que lo que está haciendo va a ser respetado por el jefe, por la Contraloría, por N cosas. Entonces, tener normas absolutas, ¿qué nos cuesta decir qué es un término y qué es un plazo? Lo que quiera, pero decirlo. Dar certeza acerca de qué término o qué plazo tengo para contestar, qué recursos tengo, de qué manera presento el escrito. Es una cosa absolutamente simple, pero nuestras leyes se preocupan de hacer cosas como esas declaraciones de principios y esos objetivos y esa cantidad de cosas, pero no se concentran en lo fundamental, que es generar una regla clara que dé certeza a los usuarios de la norma. Muchísimas gracias, doctora Aguilar. Si nos mandan saludos desde Cuenca, muchas gracias. Otra pregunta para el doctor Juan Pablo Aguilar. Nos dice, ¿puede indicarnos la diferencia entre la sección reparativa y la acción punitiva y multa como exteriorización del poder punitivo del Estado? Bueno, el poder punitivo lo que implica es imponer una sanción por una actuación que se considera indebida, pero esa actuación tiene que estar tipificada como infracción. Lo que decía María Rosa es tiene que ver con uno de los defectos fundamentales de nuestra legislación en materia de sanciones. Hay una cantidad de actuaciones que están prohibidas, pero no están sancionadas. Hay una cantidad de leyes en las que se prohíbe determinada cosa, pero no hay una sanción correlativa para eso. Y hay una cantidad, en la Ley de Control de Poder de Mercado hay también de esto, una cantidad de tipos abiertos, ¿no es cierto? ¿Qué es una infracción? Desobedecer las disposiciones del superintendente. ¿Qué es una infracción? Cualquier otro incumplimiento de la norma. Eso es un tipo abierto que es inadmisible. Hay que darse el trabajo de tipificar las infracciones. Ahora, lo reparativo tiene que ver con un tema más civil, el tema de los daños ocasionados y la vieja institución de la reparación por daños que está claramente regulada en el Código Civil. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta para el doctor Fausto Alvarado, que dice, ¿de qué forma el Estado vulnera normas de competencia y cómo afecta estas vulneraciones al mercado mismo y a qué operadores económicos internacionales decidan si intervienen o no dentro de la arena económica ecuatoriana? Bueno, gracias por la pregunta. Voy a poner un ejemplo que creo que es muy decidor. En el tema de las concesiones, ¿no? El Estado tiene que entregar las concesiones bajo el régimen de libre competencia. Nunca lo ha hecho. Ejemplo, temas de frecuencias de telecomunicaciones. Otro ejemplo, en el tema de la concesión de servicios portuarios públicos. Ojo, no estoy hablando de los servicios portuarios privados, sino los servicios portuarios públicos. Tampoco lo ha hecho bajo el régimen de libre competencia, lo cual genera grandes distorsiones en los diferentes mercados en donde el Estado ha participado. Temas seguros, ¿no?
vemos cómo se ha vulnerado la norma de competencia cuando una empresa pública de seguros ha acaparado, sin cumplir las leyes de control del poder de mercado, en materia en el mercado de seguros. Entonces, hay varios ejemplos que se pueden dar y sería interesante analizarlos, el impacto que estas decisiones del Estado ha tenido en la economía y en los operadores económicos privados. Ojo, yo no estoy queriendo decir que el Estado no participe en el mercado. El Estado en muchas ocasiones tiene que participar, pero en las que va a participar con los privados, tiene que participar en igualdad de condiciones. En la medida en que esa empresa pública está también participando dentro de ese mercado, y tenemos N ejemplos que se podrían establecer. Y con si me puedes repetir, Ricardo, porque la última parte de la pregunta no la entendí muy bien. Sí, por supuesto. Nos señalaba y doy lectura nuevamente a toda la pregunta. ¿De qué forma el Estado vulnera normas de competencia? ¿Y cómo afectan estas vulneraciones al mercado mismo y a qué operadores económicos internacionales? Está formulada así. ¿Y a qué operadores económicos internacionales decidan si intervienen o no dentro de la arena económica ecuatoriana? Bueno, las intervenciones del Estado de una u otra manera van a afectar el querer o la participación de los operadores económicos internacionales en el mercado ecuatoriano. Si tenemos, como muy bien se ha dicho aquí por varios de los expositores, un tema de inseguridad jurídica, y uno de los principales violadores de esa inseguridad jurídica es el propio Estado, ya se podrán imaginar el por qué no ingresan otros operadores al mercado. Si aparte de eso, la propia regulación impide que otros operadores internacionales ingresen al mercado, habría que justificar ese impedimento. ¿Por qué el Estado ecuatoriano impide que operadores internacionales en el mercado internacional entren en el mercado ecuatoriano? ¿Por qué no tenemos banca internacional en el Ecuador? Y ustedes saben a qué tipo de banca me refiero. Puede ser que sea una razón lógica de parte del Estado ecuatoriano, pero el Estado lo tiene que demostrar por qué no permite que ingrese banca internacional al Ecuador y otros actores en otras materias. El Estado tiene que justificar ese impedimento de ingreso, esa regulación que impida el ingreso de esos operadores al mercado. Tiene que tener eso. La ley y la Constitución lo dice. El Estado tiene que justificar. Entonces, ahí vemos que mucho de esta discrecionalidad también que hablaba Juan Pablo, afecta la discrecionalidad no técnica, porque toda autoridad tiene que tener una cierta discrecionalidad técnica, pero la no técnica afecta mucho a la seguridad, a la certeza. Entonces, los operadores económicos, frente a ese escenario, lamentablemente no van a venir al Estado a participar en el mercado ecuatoriano, por muchas razones. Entonces, ese tema de transparencia al que yo me refería es precisamente ¿para qué? Para con una reforma, como han dicho María Rosa, el doctor Gómez, Juan Pablo, justamente genere transparencia, certeza y credibilidad dentro del mercado. Eso yo creo que están pidiendo todos los operadores económicos dentro del mercado. Y eso es sano. La competencia es sana y afectará positivamente a el desarrollo económico, el bienestar y la competitividad de nuestro mercado. Muchas gracias. Gracias, Fausto. Una siguiente pregunta para el doctor Hugo Gómez. ¿Por qué es necesario considerar los criterios de regla de la razón y regla per se cuando en el artículo 11 se dice que las prácticas colusorias están prohibidas por objeto y efecto? Bueno, es un tema que he estado conversando con un amigo, profesor de Derecho de la Competencia ecuatoriana. Le voy a explicar a ver brevemente a qué me refiero. El por objeto y efecto, en términos peruanos, tiene una connotación diferente a la regla per se y a la regla de la razón. Bajo la regla per se, tú tienes que probar la conducta. La conducta, es decir, el acuerdo de precios, el acuerdo de limitación de la producción, nada más. Bajo la regla de la razón, además de probar la conducta, tienes que probar que los efectos anticompetitivos son mayores a los procompetitivos. Es un análisis costo-beneficio. Si los efectos procompetitivos fueron mayores a los anticompetitivos, sería lícita
lícito el acuerdo. Un acuerdo de investigación y desarrollo, un acuerdo de compra conjunta, un acuerdo de publicidad conjunta. Serían sometidos a la regla de la razón. En los dos escenarios, bajo la legislación peruana, no es necesario probar el daño real y concreto. En ninguno de los dos. El daño real y concreto se sirve para graduar la multa. Ahora bien, esto de por objeto y efecto, y fíjese dónde se dice. Se dice en la parte en la que se menciona acuerdos, recomendaciones, decisiones, prácticas concertadas, que por objeto o efecto restrinjan la competencia. ¿Y a qué se está refiriendo? Por objeto, que tienen el propósito de restringir la competencia, o por efecto, que terminan restringiendo la competencia. Es decir, cuando las empresas se ponen de acuerdo, y esto es muy importante para la noción de acuerdo, la noción de acuerdo en términos de libre competencia no es un contrato, es cualquier concierto de voluntades, coordinación que puede existir, oral, escrita, en la cual puede ser en un mismo acto, sucesivos actos. Y esto lo menciono porque las empresas podrían decirte, nosotros nunca tuvimos la intención de restringir la competencia, pero para la autoridad basta que hayan tenido el efecto de restringir la competencia. Entonces, cuando se dice por objeto o efecto, es porque estás englobando todos los acuerdos, ya sea que las partes hayan querido, a propósito, elevar el precio, o sin haber querido limitar la producción, el acuerdo en que se concertaron terminó limitando la producción. Entonces, cuando se dice por objeto, la finalidad del acuerdo, la finalidad del propósito, o el efecto del acuerdo, todos esos son ilegales. Pero esos todos ilegales, algunos los ves bajo la regla per se y algunos de estos bajo la regla de la razón. Entonces, no hay que, lo que pasa es que, y le explicaba yo a este profesor, que es Mario Navarrete, es que la norma peruana creo que tiene mucha más mirada norteamericana que europea, mientras que ustedes tienen más la mirada europea. Entonces, en el Perú, por ejemplo, para empezar la ley no hay un supuesto de exención, así que se diga, mira, si cumples con estos supuestos, el acuerdo es lícito, no existe. Entonces, la norma peruana ha sido diseñada siguiendo más los parámetros de la jurisprudencia norteamericana, de tal manera que cuando se ha dejado ese tipo de por objeto o efecto, lo traduciría así: están prohibidos todos los acuerdos, prácticas concertadas, recomendaciones, que tienen la finalidad de restringir la competencia o que tienen el efecto de restringir la competencia. Todas esas están prohibidas. Y una vez que has prohibido esas, luego ya las analizas. ¿Cuáles solo pruebo la conducta y en cuáles sí hago el costo-beneficio bajo la regla de la razón? Muchísimas gracias, doctor Gómez. Recordarles que si es que nos están viendo por el canal de YouTube de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, también pueden realizar las preguntas correspondientes ahí para que nos lleguen y poder realizarlas a nuestros panelistas. Tenemos una pregunta para el doctor Hugo Gómez. Si por favor nos podría comentar cuál es su criterio respecto de la aplicación del artículo 3 de la Ley 15/2007 española, en tanto su criterio de prácticas desleales fue expuesto desde la visión peruana. ¿Quieren que les hable de la ley española o de la ley peruana? Entiendo que están pidiendo que se dé el criterio respecto del artículo 3 de la Ley 15/2017 española. ¿Y qué es lo que dice esa norma? No recuerdo, la verdad. No sé si es la que, creo que tengo la ley española acá, pero mejor que la lea, que lea el artículo y podríamos opinar. Más bien, mientras busca el artículo, yo quisiera aprovechar un temita que mencionó Fausto. Miren, una cosa muy importante para que tengan el círculo completo, por ejemplo, podría ser la incorporación de un régimen de control de las barreras burocráticas, y eso es algo que la superintendencia podría trabajarlo. De hecho, la superintendencia ya tiene la abogacía de la competencia. Entonces ya tiene la competencia de la abogacía de la competencia, con lo cual puede hacer recomendaciones, ¿no?, al gobierno, a las autoridades legislativas, políticas, para eliminar las barreras burocráticas. Porque en efecto, tú lo que necesitas es un esquema en el cual fluya la competencia para mejorar el bienestar del consumidor, de todos los agentes. ¿Y qué ocurre cuando el Estado está interviniendo? Y ahí tienes un problema. Otro aspecto que podría también incorporarse acá es el control a la actividad empresarial del Estado. En el Perú, claro, está en la Constitución,
se ha establecido que la actividad empresarial del Estado tiene que ser subsidiaria a la actividad privada. De tal manera que si en un mercado hay dos o más competidores no vinculados, el Estado ya no tiene por qué entrar, a menos que sea bajo el rubro asistencial y de solidaridad, que es otra cosa, bajo políticas de asistencialismo y solidaridad y justicia social, el Estado sí puede entrar en el mercado, pero como competidor, no, porque se entiende que el Estado, al ser competidor, puede utilizar los recursos públicos para tener una ventaja competitiva con relación a los privados, y ahí eso sería un supuesto de competencia desleal. Quizá te encontraron la norma esta española, del 2007, me parece que están hablando de la Ley de Defensa de la Competencia. Pero No nos han comentado nada más respecto a alguna especificidad de la pregunta, Hugo. El artículo 3, dices, ¿no? Ajá. Ah, ya era lo que estaba adivinando, si era la norma española. Falseamiento de la libre competencia por actos desleales. Sí, los españoles tienen eso. Pero la verdad es que en el Perú hay esa sí división clara entre la conducta anticompetitiva que requiere el poder de mercado respecto de la competencia desleal. Para darles una idea, por ejemplo, una cláusula de distribución exclusiva, de venta exclusiva, un contrato de venta exclusiva, solo te restringe la competencia si quien lo hace tiene posición dominante, 70, 80% de participación de mercado. Y lo va a hacer para tratar seguramente de llegar al 100% de participación de mercado, excluyendo a sus competidores. Pero fíjense que una empresa pequeña que tiene, imagínense, el 2% de participación de mercado y que se enfrenta a gigantes que tienen el 30, 28% de participación de mercado, este pequeñito con 2% puede arrasar con todos ellos con actos de competencia desleal. Sobre la base de la mentira, el engaño, puede perjudicar a todos los otros competidores y quitándoles clientes. Así es la competencia desleal. Por eso es que no se requiere que tenga poder de mercado. Entonces, por eso yo les decía, el acto de competencia desleal para su ejercicio y para su eficacia negativa, ¿no? O sea, para su eficacia, pero en términos peyorativos, no se requiere tener poder de mercado. Entonces, es algo que podría estar en una ley aparte. Podría seguir viendo la superintendencia, pero ya no como una agencia antitrust, sino como una autoridad de fiscalización de la competencia desleal. Muchas gracias, Hugo. En honor al tiempo, creo que iremos con la última pregunta, ya que nos hemos extendido un poco más allá de lo que teníamos planificado. Debido a la riqueza de las exposiciones y los comentarios y las preguntas que hemos tenido, así que tendremos que elegir una de las últimas preguntas que llegaron. Si me permiten un segundo, por favor. Sí, una pregunta para la doctora María Rosa Favara y para Hugo Gómez. Nos dice, tomando en cuenta que la reserva de los expedientes está ligada a la etapa de investigación de los procedimientos, ¿consideran que los expedientes en los que se sustancian compromisos de cese deben tener algún nivel de reserva o estos deben ser públicos? Arranquemos con la doctora Favara. Primero, las damas. Gracias. Muchísimas gracias. Creo que el tema de la reserva de los expedientes tiene que verse desde el punto de vista diferenciador, de si es un operador económico investigado y ha presentado un compromiso de cese, porque en ese marco es donde se da y se puede dar un compromiso de cese según la normativa vigente actualmente. Y para terceros. Es evidente que para terceros no debería ser de acceso público el expediente y debería ser reservado, pero para el operador económico involucrado en una investigación que ha presentado el compromiso de cese, no debería ser. También hay el escenario de los otros operadores económicos investigados dentro de un proceso investigativo en el que solo uno de ellos haya presentado un compromiso de cese, y considero que la reserva de ese expediente, el compromiso de cese, debe estar restringida exclusivamente a el solicitante del compromiso de cese, no dársele el acceso
a los otros operadores económicos investigados. ¿Por qué? Porque el compromiso de cese está sujeto a un análisis específico entre el solicitante del compromiso de cese y la autoridad. Es casi un apéndice de un expediente principal en el cual se debe mantener la reserva para el operador económico investigado y potencial infractor que hubiera presentado el compromiso de cese. Aprovecho esta pregunta para recalcar la importancia que tiene y la necesidad de análisis por parte de la autoridad de una reforma inmediata o por lo menos un soporte reglamentario para esta figura que podría ser extremadamente útil, que es la del compromiso de cese y que hoy por hoy, en los términos en los que está previsto en la normativa y en el reglamento, es absolutamente insuficiente. Y por eso es que no ha tenido la aplicación que debería tener. Además de la exigencia del reconocimiento del cometimiento de la infracción, que termina siendo nefasta y un elemento que prácticamente disuade a los operadores económicos de acudir a esta herramienta que podría ser muy útil para recuperar la competencia en un mercado afectado. Con relación a la transparencia, yo soy de la idea de que cuanto mayor transparencia es mucho mejor, y mayor publicidad mucho mejor. Eso además le dota de más legitimidad a la autoridad de competencia. En el Perú, los procedimientos no son públicos así en esencia, pero en parte son públicos. A ver, ¿por qué razón? Primero, que cuando hay audiencias de informe oral, son públicos. Es decir, si hay una audiencia en un procedimiento de abuso de posición dominante o prácticas colusorias, todo el mundo puede ir. La prensa puede ir y pueden filmarlo. Es absolutamente transparente. La Secretaría Técnica, cuando inicia la investigación, suele publicar en los avisos, en la web del Indecopi, que ha iniciado una investigación. Entonces, primero que las personas se enteran. Y lo avisa para ver qué terceros desean aportar elementos. Muchos terceros interesados podrían apersonarse. Les decía que es semipúblico porque lo que no se divulga es la información confidencial. Hay algunas empresas que no les gusta que las lleven a un procedimiento de conductas anticompetitivas porque consideran que sus rivales pueden utilizar ese procedimiento para forzarlas a revelar información. Pero eso no es cierto, porque basta con que la autoridad de competencia declare confidencial los secretos comerciales, los secretos industriales, y esos se van a mantener ocultos, y nunca van a tener acceso el competidor, por ejemplo, denunciante eventualmente, o uno de los distribuidores denunciantes. Pero fuera de eso, yo lo que creo es que debe haber la mayor transparencia y publicidad posible. En el caso peruano, les digo entonces, el inicio de la investigación se publica y se invita a quien tenga información o quiera participar en el procedimiento que se apersone. De tal manera que un consumidor que dice que yo también compré el producto a ese precio, se puede apersonar y presentar su factura y su comprobante. Y si por ahí hay un distribuidor que está molesto con la conducta competitiva, también se apersona al procedimiento, se acerca y aporta pruebas. De tal manera que se abre la posibilidad de que puedan intervenir terceros. Están las audiencias que son públicas, y tercero, que ya el pronunciamiento de primera instancia también se publicita. Se hace la mención de que es susceptible de apelación, pero ni siquiera se requiere agotar la vía administrativa para tener algo público. Entonces, basta con que haya una decisión de primera instancia para que esta pueda ser pública. Fíjense que en los casos de protección al consumidor los expedientes son públicos en su integridad, salvo la información confidencial, son públicos. Y yo creo que es muy bueno la publicidad. A las empresas puede que no les guste, pero también a las empresas hay muchas cosas que no les gusta, como competir. Y tienen que aprender a esta transparencia, tienen que aprender a competir en el mercado y tienen que también aprender a saber que van a ser fiscalizadas por la autoridad de competencia. Pero también la autoridad de competencia tiene que aprender a que la fiscalice la ciudadanía, a que la ciudadanía conozca lo que están haciendo. Y eso es muy importante. Ahí van a tener ustedes una más confianza en la ciudadanía sobre el rol de la competencia, sobre el rol de la autoridad y sobre el rol de todos los agentes que están en el mercado. Muchísimas gracias, doctora Favara, y muchísimas gracias, doctor Gómez. Para cerrar este evento, procedemos a dar la palabra nuevamente al señor Superintendente de Control de Poder del Mercado, doctor Danilo Silva. Gracias, Ricardo.
Bueno, congratulado, no podía ser de otra manera, luego que haberles escuchado a los expositores. Nos quedan las ganas de hacer una segunda ronda en una próxima ocasión, luego que terminemos la primera, porque se han expuesto, y también agradezco y felicito a las personas que hicieron las preguntas y permitieron que desarrollen los temas que inicialmente presentaron y también que pudieron abordar otras temáticas. No cabe duda lo que les decía al inicio de que se evidencia y hoy se ha ratificado que hay muchos temas que requieren ser ajustados. Nos han presentado algunos temas conceptuales que tienen que ver con temas constitucionales, que tienen que ver con derecho administrativo puro, procedimental, aspectos de concentraciones, competencia desleal, modelos de modelo económico, de política de competencia. En definitiva, es vasto lo que tenemos que abarcar, pero ser conscientes que debemos de ir depurando, precisando. Este es el primer conversatorio. Hemos tomado nota de todo lo que ustedes han mencionado. De hecho, en las próximas jornadas, igual los expositores nos presentarán sus puntos de vista igualmente de aspectos conceptuales, precisiones, y tendremos todos los insumos enriquecidos que permitirán plantear este proceso ambicioso de contar con una ley adecuada y que permita, como decía Juan Pablo Aguilar, yo coincido, si bien es fundamental que haya seguridad jurídica para los operadores y para los abogados que ejercen en esta materia, también del otro lado es necesarísimo e imprescindible que las autoridades, no necesariamente por temor, sino por el hecho de ejercer adecuadamente sus atribuciones, sepan cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus límites también. No hay que olvidar que la discrecionalidad es parte del ejercicio de la administración, pero también es esencial que se respete el debido proceso, que conceptualmente estén bien definidos, que los conceptos económicos estén perfectamente definidos, las instituciones y las herramientas en esta materia tan importante estén bien precisadas en la ley. En fin, la idea es quedarnos con lo que los expositores han planteado, con las preguntas y las respuestas, y claro, seguimos adelante. Y yo muy complacido de lo que ha sucedido en este primer encuentro, y motivarles para que en los siguientes encuentros podamos igual escuchar importantes intervenciones que nos van a dotar de riqueza doctrinaria, tanto de académicos como de abogados. Y muchas gracias por haber acudido a esta invitación. Muy amables. Muchas gracias, señor superintendente. Muchas gracias a todos nuestros expositores. No les vamos a anunciar hoy día el siguiente evento porque estamos esperando la confirmación de un participante a nivel internacional. Entonces esperamos ya hacerles el anuncio formal apenas tengamos esa confirmación, o máximo el día lunes por la mañana, de nuestro siguiente conversatorio. Como bien nos señaló el señor superintendente la semana pasada en el evento, esta es una serie de conversatorios que queremos mantener en torno a las posibles necesidades identificadas o las identificadas ya de modificación de la Ley Orgánica, Regulación y Control de Poder del Mercado, para hacer una presentación conjunta del proyecto que lleve las diferentes visiones necesarias. Muchísimas gracias con todos. Buenas tardes.